Bueno, antes de comenzar las disertaciones y antes de la prueba, estábamos viendo, ¿no es cierto?, lo que era el modelo ISLM. Y alcanzamos a ver la IS, ¿verdad? A ver, alguien que me corrobore. ¿Aló? ¿Hay gente en la sala o no? Camila, Carlos, Claudia, Cristian, Fabián, Gabriel, Gabriela, Matías, Raúl. Hay gente en la sala. Bueno, a ver. Ahí llegaron los ya, perfecto. Bueno, entonces lo último que vimos fue la derivación de la curva IS, donde dijimos, ¿no es cierto?, que la IS representaba el mercado de bienes y no quiero correr la diapositiva. Así. La IS representa el mercado de bienes y que se vincula, ¿no es cierto?, con la LM, que es el mercado de activos, y que de alguna forma esta bisagra de unión corresponde a la tasa de interés. También vimos, ¿no es cierto?, que la IS se derivaba de la curva de demanda agregada y que se construía a partir de los equilibrios que existen en la demanda agregada, diferentes equilibrios asociados a diferentes tasas de interés. Y creo que me equivoqué de diapositiva. A ver, denme un minuto. Parece que subí una diapositiva distinta. Sí, no es la diapo que necesito usar para usted. Yo pensé que la tenía acá, por eso. A ver, ¿no será esta? Aquí estaba. Ya, ahí sí, vamos a la correcta. Bueno, les decía entonces que la unión de, ¿no es cierto?, la ISLM como equilibrio del mercado de bienes y del mercado de activos estaba dada a partir de la tasa de interés. Lo que habíamos visto en este esquema que está aquí. Y luego, ¿no es cierto?, vimos la derivación de la curva IS a partir de la curva de demanda agregada, donde se incorporaba digamos, la abertura de la función de inversión con la variable tasa de interés y la variable sensibilidad a la tasa de interés y sensibilidad a la inversión. Y ahí entonces nosotros quedamos con la derivación de la curva IS con, digamos, la ecuación asociada a esto y por lo tanto todas las interrelaciones que se dan con las distintas variables y los distintos movimientos que van a surgir en la IS, ya sean movimientos de deslizamiento sobre la curva o de desplazamiento de la curva. Entonces vamos a pasar ahora a revisar el equilibrio en el mercado del dinero o la derivación, ¿no es cierto?, de la curva LM. Entonces, lo primero que vamos a decir es que la LM representa el mercado de los activos, ya que son mercados en los que se intercambian instrumentos financieros en general, dineros, bonos, acciones, metales preciosos y otros tipos de riqueza, ¿ya?, que se transa, ¿no es cierto?, como ustedes lo conocen, normalmente en las bolsas, que es como, ¿no es cierto?, el lugar más característico que uno
puede poner gráficamente respecto de lo que es el mercado de los activos. Sí, ahora se escucha, Matías. Bueno, lo primero que tenemos que decir, digamos, aparte de describir lo que es el mercado de los activos, tiene que ver con estas fórmulas que nos orientan respecto de una igualdad que se da en la economía asociada a la riqueza nominal, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, esta demanda de dinero y de bonos. Entonces, lo que vamos a decir, que es lo que está en esta ecuación, que la voy a marcar aquí, lo que vamos a decir es que la riqueza real está dada por la riqueza nominal dividida en el nivel de precios. En esta situación es igual a L, es la demanda de dinero, ¿ya? Normalmente, ¿no es cierto?, uno dice demanda de dinero para transacción, más la demanda de bonos. La demanda de bonos, ¿no es cierto?, está asociada a poder entonces invertir nuestro dinero en aquellos bienes o instrumentos financieros que en definitiva nos van a entregar cierta rentabilidad. Entonces, la demanda de dinero para transacción más la demanda de bonos va a ser igual a la riqueza nominal dividida en el nivel de precios, en términos estrictos, es la riqueza real. Y eso es lo primero que vamos a tener presente, digamos, como un supuesto que debe darse en la economía para poder derivar la curva LM. Entonces, tenemos que la cantidad total de riqueza financiera real de la economía va a estar formada por saldos monetarios reales y por bonos reales. Por lo tanto, la riqueza financiera real de la economía va a ser la riqueza nominal dividida en el nivel de precio, y va a ser igual a la demanda de dinero, que en el fondo, ¿no es cierto?, va a corresponder a la demanda de saldos reales más la oferta de bonos. Perdón, dije la demanda de saldos reales, pero eso va a ser en el equilibrio solamente. Vamos a decir, ¿no es cierto?, que van a ser los saldos monetarios reales más la oferta de bonos. Los saldos monetarios reales, acuérdense que es el M, ¿ya?, que es la cantidad de dinero dividido por el nivel de precio. De tal manera que si uno dice que sube el nivel de precio, automáticamente la real va a tender a disminuir. Y viceversa, si disminuye el nivel de precios, entonces la riqueza real aumenta y los saldos reales aumentan. ¿Ya? Bien. Dicho eso, entonces, vamos a entender y vamos a reemplazar una ecuación en la otra. ¿Ya? Tenemos aquí riqueza real igual a la demanda de dinero para transacción más demanda de bonos, y tenemos riqueza financiera real igual a saldos reales más oferta de bonos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, yo puedo asumir que la demanda de dinero para transacción más la demanda de bonos va a ser igual a los saldos reales más la oferta de bonos. Eso se va a dar, ¿no es cierto?, en una situación de equilibrio, ¿ya?, de la economía. Por lo tanto, ¿no es cierto?, si nosotros
sumamos aquí la demanda de dinero menos menos los saldos reales o la oferta monetaria real más la demanda de bonos menos la oferta de bonos, eso debería ser igual a 0 porque estamos en una situación de equilibrio. ¿Ya? Entonces, estas son las condicionantes para poder derivar la curva LM. O sea, esta ecuación es una condición de equilibrio en los mercados de dinero y de bonos. Bueno, vamos a decir también que los individuos demandan dinero para dos cosas en términos generales. Por transacción, es decir, para comprar bienes y servicios, o por motivo de especulación o precaución. ¿No es cierto? Especulación es para inversión, que me va a generar rentabilidad. ¿Ya? Y precaución también asociada, ¿no es cierto?, por esta precaución hacia el futuro. ¿Ya? Cuando demandamos dinero por motivo de transacción, ya lo dije, para operaciones de compra-venta, es lo cotidiano que necesitamos comprar. Por lo tanto, si aumenta la demanda de dinero para transacción, necesariamente en este modelo va a implicar que van a aumentar las ventas y por lo tanto el empleo y los ingresos y la renta nacional. Siempre uno va haciendo como ese link, ¿ya? Como derivando los efectos provocados por un movimiento de cualquiera, digamos, de las variables. Entonces, vamos a decir que la demanda de dinero por motivo de transacción es una función directa de la renta. ¿Ya? O sea, ahora, uno en este modelo lo dice directamente. Uno dice, si aumenta la demanda de dinero, va a aumentar la renta. Pero claro, en términos generales, la vuelta es más larga. Aumenta la demanda de dinero, aumentan las compras, aumenta el empleo, aumentan los ingresos y aumenta la renta nacional. Pero acá lo decimos, ¿no es cierto?, de una sola vez. Deme un minuto, por favor. Disculpen, pero tuve un pequeño problema aquí. Bueno, entonces dicho eso, vamos a pasar al siguiente lámina. Bueno, en la medida que disminuye la demanda de bonos, ¿ya? El precio de los bonos, ¿no es cierto?, va a tender a bajar, porque si estamos demandando menos, entonces naturalmente el precio va a tender a bajar. ¿Ya? Y el rendimiento real de esos bonos va a tender a aumentar. Creo que ya hicimos una fórmula de esas anteriormente. ¿Ya? Porque el bono, ¿no es cierto?, tiene una tasa de rentabilidad fija asociada al valor nominal que tiene el bono. Por lo tanto, si en la compra, dado que disminuye la demanda de bonos,
disminuye el precio, por consecuencia, la tasa de interés va a aumentar. Por otro lado, siempre que aumenten los rendimientos, es decir, la tasa de interés de los bonos, la gente demandará más dinero para invertir en bonos y, en consecuencia, disminuirá la demanda de dinero por motivos de transacción, porque estamos en una situación de equilibrio. En conclusión, tenemos que cuando existen altas tasas de interés que pueden, ¿no es cierto?, alimentar la especulación en los mercados financieros, que desalentar el consumo y la inversión. ¿Ya? Eso naturalmente, digamos, es así. Por ejemplo, ahora las tasas de ahorro, las tasas de interés, digamos, para cuentas de ahorro casi nulas, entonces nadie ahorra. ¿Ya? Pero sí se obtienen mejores rentabilidades en otros instrumentos financieros, así que, ¿no es cierto?, esos potenciales ahorros se mueven hacia esos instrumentos. Entonces, vamos a decir que siempre que aumenta la tasa de interés, disminuye la demanda de dinero para transacción, aumenta la demanda de dinero por motivo de precaución o especulación. Por lo tanto, la curva de demanda de dinero, que era la L, va, digamos, tiene pendiente negativa en, ¿no es cierto?, el espacio de gráfica y L, ¿ya? Es esta curva de demanda de dinero que tenemos acá en esta lámina, ¿ya? Ahora, la función de la demanda de dinero es igual a, voy a marcarlo, A por I menos H por I, ¿ya? Donde K y H son sensibilidades o elasticidades. Acá es la sensibilidad o elasticidad a nivel de ingreso. Y la H es la elasticidad o sensibilidad a la tasa de interés. Eso es algo que se mide. Ocurre en nuestro país que cuando nos aumenta la renta, parece que nosotros tenemos una elasticidad superior a 1, porque en términos generales, digamos, la demanda de dinero aumenta por sobre lo que aumenta normalmente el ingreso. Ya tenemos una alta elasticidad. No todos, por supuesto, así que esto se mide. Y lo mismo ocurre con la elasticidad o sensibilidad de la tasa de interés. Cuando sube la tasa de interés, hay algunos inversionistas que inmediatamente se mueven hacia digamos, los mercados que tienen mayores tasas de interés. Pero hay otros que esperan. Hay una elasticidad o una sensibilidad tanto al ingreso como a la tasa de interés. Y eso finalmente es lo que va a determinar la demanda de dinero, o sea, la resta, ¿ya?, de la elasticidad multiplicado por el ingreso menos la elasticidad multiplicado por la tasa de interés, determina la demanda de dinero, que es una función creciente de la renta y que es una curva en la gráfica dependiente negativa, ¿ya? Entonces, si nosotros colocamos acá, ¿no es cierto?, en esta gráfica, la curva de demanda de dinero, y colocamos también, ¿no es cierto?, la oferta monetaria o la oferta de saldos reales, vamos a obtener un equilibrio en el mercado del dinero. Ese equilibrio se va a dar a un precio del dinero. ¿Y qué es el precio del dinero? Pues es la tasa de interés, ¿ya?, que es la que va a estar en este lugar o en el eje vertical, ¿ya? Y la oferta de saldos reales, o la oferta monetaria, por supuesto que va a ser la cantidad de dinero que hay en equilibrio, en la situación de equilibrio dada una demanda, y que al final nos va a permitir definir en el mercado cuál es el precio del dinero o cuál es la tasa de interés. Entonces ahí tenemos un equilibrio. Ahora, ¿cómo se deriva la curva LM? ¿Ya? Tenemos, ¿no es cierto?, aquí nuestra gráfica de equilibrio en el mercado del dinero.
aquí tenemos, ¿no es cierto?, el punto E, que está o se da a partir de la curva de demanda de dinero que intersecta a esta curva infinitamente elástica de la oferta monetaria o oferta de saldos reales de dinero. Y eso nos da una determinada tasa de interés. Ese punto E, ese punto de equilibrio, es el punto, es el punto que va a ir graficado en la VLM. Porque al igual que la curva IS, la IS, ¿no es cierto?, que representa los equilibrios en el mercado de bienes, la curva LM se forma a partir de los equilibrios en el mercado del dinero. Entonces, por ejemplo, si bajan los precios, va a ocurrir que va a haber un aumento de los saldos reales, ¿no? Movimiento de esta curva de saldos reales hacia la derecha, ¿no? Paralela, por supuesto. O si aumenta los agregados monetarios, también va a ocurrir este mismo movimiento. Y dado la forma que tiene la curva de demanda de dinero, entonces se obtiene un nuevo equilibrio, primero a la tasa de interés I sub 0 y segundo a la tasa de interés I sub 1, que es más baja, porque, ¿no es cierto?, aumentó la oferta de saldos reales. Esos dos puntos son los dos puntos que van a conformar la curva LM. Y más o menos va a ser así. Sí, se traslada. También podemos tener la situación en la cual aumenta la demanda de dinero para transacción, en la gráfica que tenemos aquí. En este caso, ¿ya?, lo que tenemos es una variación en la demanda de dinero, un aumento en la demanda de dinero. ¿Y cuándo aumenta la demanda de dinero? ¿Ya? Lo veníamos diciendo recién. Aumenta cuando aumenta el nivel de ingreso, ¿ya? Si aumenta el nivel de ingreso, aumenta la demanda de dinero automáticamente. Pero en ese caso, lo que estaría ocurriendo perdón, es que dado los mismos saldos reales, hay un nuevo equilibrio en el mercado del dinero, pero producto del desplazamiento, en este caso, de la curva de demanda de dinero, ¿ya? Y no, como en el caso anterior, que era un desplazamiento de la oferta de saldos reales producida o por una baja en el nivel de precios o por un aumento de los agregados monetarios. ¿Ya? Cuando el aumento de la demanda de dinero es para transacción, se entiende que se ha producido un aumento de los ingresos. Y eso me genera, ¿no es cierto?, con un mismo saldo, una variación en el precio del dinero o en la tasa de interés. En la gráfica, si la curva de demanda de dinero se desplaza hacia la derecha o aumenta producto de un aumento en la renta, entonces lo que va a ocurrir es que va a aumentar la tasa de interés. Entonces, fíjense lo que tenemos acá, ¿ya? Tenemos que, primer punto, el punto con un saldo real y una tasa de interés, I sub 1. Equilibrio, punto E, que va a ser exactamente el que vamos a graficar en este plano que corresponde al plano ISLM. Aquí tengo un punto de la LM. Luego, como en el eje horizontal, lo que nosotros tenemos es la variable renta o ingreso, ¿ya?, o renta de equilibrio. Entonces, nosotros vamos a apuntar al movimiento asociado a la renta de equilibrio. Entonces, vamos a decir, si aumenta la renta de equilibrio, ¿ya?, la renta en general,
la renta nacional, bueno, se desplaza la demanda de dinero para transacción, generando un nuevo punto de equilibrio en el punto prima con una tasa de interés mayor, porque hay más demanda de dinero para transacción y por lo tanto, entonces, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre? Baja la demanda de bonos y eso va a hacer de que el mercado de los bonos aumente la tasa de interés. ¿Ya? Y ese punto va a estar graficado en este otro plano. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos dos puntos que nos van a permitir graficar la curva LM, ¿ya? Que sería esta que está aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Nada se entiende? ¿No? Ya. Bueno, entonces ahí tenemos la derivación de la curva LM. También lo podemos hacer al revés, ¿no? Si nosotros decimos que disminuye el nivel de ingreso, vamos a tener un punto más abajo. Ahora, lo que tenemos que tener claro es que cuando varía el ingreso, varía la demanda de dinero. Y por lo tanto va a ser un deslizamiento de la curva LM. Pero cuando varían los precios o los agregados monetarios, va a haber un desplazamiento de la LM. Sería la situación que voy a hacer en este minuto. Por ejemplo, a ver, vamos a colocar aquí. Bajan los precios, ¿ya? O el nivel de precio. ¿Ya? Es lo que tendría a ocurrir. Este factor de saldo real, medido en P, va a un, por lo tanto, la curva LM, perdón, la curva de oferta de saldos reales se va a desplazar hacia la derecha, va a aumentar, porque eso. Ya tengo dos nuevos equilibrios. Estos nuevos equilibrios, fíjense ustedes, lo vamos a colocar aquí, va a estar dado en este nivel a una nueva tasa de interés. Me quedo un poquito corrida, ¿no? Un poquito extensa, pero no importa. En ese caso, fíjense ustedes que está la misma tasa de a la misma tasa de interés. Bueno, es que no alcanzo porque vamos a hacerle aquí. No, lo vamos a borrar, vamos a hacer más cerquita porque no alcanzo a hacerle la gráfica. Entonces, vamos a hacer por aquí. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que en este caso, ¿no es cierto?, del aumento de los saldos reales producto de una disminución en el nivel de precio, yo voy a tener aquí, ¿no es cierto?, el equilibrio en una nueva tasa de interés, pero con la misma demanda agregada, perdón, demanda de dinero. Por lo tanto, ¿no es cierto?, ese punto sería más o menos aquí. O sea, si yo hago una recta, así quedaría más o menos. Porque es una nueva situación. Y el otro equilibrio estaría dado acá. ¿Se fijan? Y por lo tanto, yo tendría un nuevo punto a esa otra tasa de interés. Pero, ¿no es cierto?, estaría dado más o menos aquí. Y eso me formaría una nueva curva LM. Es decir, esta variable, bueno, más o menos así, ¿no? Esta variable, que sería, ¿no es cierto?, una variable de variación de precio o de agregado monetario, no me va a provocar un deslizamiento, me va a provocar un desplazamiento. ¿Ya? Eso es lo que quiero que tengan como claro. Así como otras variables distintas a la variación en la renta. Entonces,
hemos derivado la curva LM y lo que nos queda, ¿no es cierto?, es calcular la fórmula algebraica o la ecuación de la LM, que no va a ser otra cosa, ¿no es cierto?, que esta igualdad que tenemos acá, donde la oferta de dinero es igual a la demanda de dinero, que se reordena, ¿para qué? Para dejar como variable dependiente la tasa de interés, porque la tasa de interés siempre es la variable dependiente. Y con lo que vamos a tener que la función o la ecuación de la curva LM ser I igual a 1 partido en H, ¿no es cierto?, que era la elasticidad de la tasa de interés, y todo eso multiplicado por la elasticidad al ingreso menos los saldos reales. Desde aquí entonces nosotros tenemos un conjunto de variables que van a afectar la curva LM. Con esta función podemos llegar a definir qué movimiento se provoca eso la curva LM, porque ahí está la función. Dicho de otra manera, el primer miembro del lado derecho, el caso I, es un valor positivo, con signo positivo, lo que equivale a decir que si aumenta la renta real, va a aumentar la demanda de dinero, ¿ya? Viceversa. Y, ¿no es cierto?, luego tenemos los saldos reales con signo negativo, que quiere decir que si aumenta la oferta real, disminuye la tasa de interés y viceversa. Entonces, aquí tenemos esta ecuación de la curva LM. En resumen, ya dijimos que la LM representa el equilibrio del mercado del dinero, es afectada por la política monetaria del Banco Central, que, ¿no es cierto?, tiene diferentes operaciones que puede aplicar, eso fue lo que vimos al inicio, para afectar, ¿no es cierto?, esta oferta de dinero, pero que también tenemos los precios que también van a ir a afectar este equilibrio, en fin, tenemos un conjunto de variables. Vamos a decir también que la LM tiene pendiente positiva, de tal manera que si aumenta la renta corriente, ¿no?, aumenta la demanda de dinero para transacción, y eso va a llevar a un aumento de la tasa de interés y viceversa. ¿Ya? Ahí entonces tenemos la derivación de la curva LM. Preguntas. Ya. Gracias, Matías. Bueno, ¿qué nos queda aquí? Hacer el equilibrio, ¿no es cierto?, de la IS y la LM. Entonces vamos a cerrar este y vamos a abrir el otro archivo que había subido recién. ¿No es cierto? IS, política fiscal, LM, política monetaria. Recordar que la IS resume el equilibrio en el mercado de bienes, que es afectada por la política fiscal, y que por lo tanto las principales variables, ¿no es cierto?, que van a intervenir sobre ella va a ser el gasto, las transferencias y las tasas de impuestos. La curva LM, ¿no es cierto?, resume el mercado del dinero, el equilibrio en el mercado del dinero, y, ¿no es cierto?, va a estar afectada por la política monetaria del Banco Central,
Básicamente, operaciones de mercado abierto, operaciones a través de ventanilla de descuento y operaciones de cambio, entre otras, pero ahí tenemos, ¿no es cierto?, lo principal. Luego, entonces, uno tendría que trabajar con este modelo. Es decir, por ejemplo, ¿qué ocurre con el equilibrio ISLM? No veo. Ahí. ¿Qué ocurre en el equilibrio ISLM si el gobierno decide, por ejemplo, aumentar el gasto público? Porque aquí lo que estamos haciendo es aplicando política fiscal y política monetaria. Entonces, ¿qué vamos a decir acá? Vale. Ok. Primero lo que vamos a hacer es la gráfica. Vamos aquí a ver cómo nos queda la gráfica. ¿Cierto? ¿Qué variables tenemos aquí? Tenemos la tasa de interés. Vamos a ponerlo así mejor. ¿Ya? La tasa de interés. Acá aquí lo que tenemos, tenemos la renta. Ahí. Luego tenemos aquí las curvas. Aquí por supuesto que tenemos un 0. ¿Por qué queda más lejos? Ahí. 0. Okay. Y luego tenemos entonces las curvas. Aquí me arriesgo cómo van a quedar, pero no importa. ¿Ya? Ahí está más o menos. La IS y la curva L. Y por supuesto que tenemos el equilibrio. Lo vamos a hacer con otro color. Que va a estar dado, ¿no es cierto?, que nos va a definir un nivel de renta y una tasa de interés. Entonces, vamos a colocarle aquí y 0. Y aquí le vamos a poner la renta 0. Entonces ahí estaría nuestra situación inicial. ¿Okay? Luego, ¿qué es lo que nos dicen? Aumenta el gasto público. ¿Qué pasaba si aumenta el gasto público? ¿Se acuerdan de la IS? ¿Sí o sí? ¿Se acuerdan de la IS? Si aumenta el gasto público, es una variable, ¿no es cierto?, que está definiendo el equilibrio en el mercado de bienes. Por lo tanto, ¿cambió la tasa de interés? No, no ha cambiado. Pero sí hubo una modificación de la IS, sí, aumentó. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Ha ocurrido un desplazamiento de la curva IS. ¿Ya? Se mueve la curva IS y entonces tenemos una nueva curva IS. ¿Ya? Y por lo tanto, también, ¿no es cierto?, tenemos un nuevo equilibrio de lo que ocurrió acá en el mercado. Hubo un aumento de la renta, pero también hubo un aumento de la tasa de interés. Entonces lo vamos a colocar aquí. Sub 1. Y le vamos a colocar acá. D sub 1 voy a poner para no decirlo. Ahí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que ha ocurrido cuando hay un aumento del gasto público. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Este es el resumen, así que uno lo hace automático, pero vamos a hacer la vuelta. Si aumenta el gasto del gobierno, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que la economía se dinamiza, porque hay más dinero en la economía, que es, ¿no es cierto?, colocado por el banco, perdón, por el gobierno, a partir de aumentar su gasto.
¿ya? Ahora, lo que pasa es que el gobierno no coloca el dinero en el mercado, ¿no? Sino que lo hace de forma indirecta. Por ejemplo, aumentando los subsidios. Por ejemplo, generando un programa de fomento productivo, donde le va a comprar tecnología a las empresas. ¿Entiendes? Lo hace por esa vía. Por eso es que actúa sobre el mercado de bienes. Puede colocar dinero directamente en el mercado financiero, es el Banco Central, pero eso sería movimiento y sería movimiento a partir de los saldos reales. Pero acá lo que estamos diciendo es que el gobierno es quien está generando este mayor gasto. También puede generar mayor gasto, por ejemplo, anticipando obras como puentes, caminos, viviendas, etcétera. Entonces, todo es indirecto, coloca en la economía un mayor gasto en distintas partidas de política fiscal. Por lo tanto, el movimiento va a ser sobre el mercado de bienes. Pero eso va a ser también, ¿no es cierto?, de que haya más empleo. Por ejemplo, si lo coloca en una política habitacional nueva, va a haber más empleo, y si hay más empleo, hay más ingreso, ¿no es cierto?, hay más dinero dando vuelta, hay más empleo, hay más gasto, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, por lo tanto, también eso va a tender a aumentar la demanda de dinero para transacción y a generar un aumento en la tasa de interés. Esa sería, digamos, la situación. Entonces, acá tengo un gráfico más bonito, más ordenadito, ¿está? ¿No es cierto? Pero lo que tenemos que tener claro es como aquí ya estamos en equilibrio. Fíjense ustedes que cuando aumentó la IS y aumentó entonces la tasa de interés, eso también nos generó un tema en la LM, porque acá al moverse la tasa de interés también hay un cambio en el mercado de los activos. ¿Ya? Si aumenta la tasa de interés, vamos a querer ahorrar más, es decir, va a aumentar la demanda de bonos. Y desde ahí también vamos a ver en una segunda derivada, en un segundo movimiento, vamos a mover el mercado de activos. ¿Ya? Entonces, lo podemos resumir de esa forma. Vamos a decir, aumenta el gasto en el mercado de bienes, aumenta la demanda autónoma, por efecto multiplicador, aumenta la renta de equilibrio. ¿Ya? Cuando aumenta la renta de equilibrio, aumenta la demanda de dinero por motivo de transacción y aumenta la tasa de interés en el mercado de dinero. ¿Ya? Es decir, lo que sucede en el mercado de bienes incide también en el equilibrio del mercado del dinero y viceversa. ¿Se acuerdan ese cuadrito que había? Bueno, pues porque ambos mercados están interrelacionados. Vamos a ver otro ejercicio. Y aquí me gustaría que alguno de ustedes me respondiera. Supongamos que el Banco Central compra bonos del gobierno en el mercado abierto, ¿ya? Y con ello aumenta la oferta monetaria nominal. ¿Qué es lo que ocurriría en el modelo ISLM? A ver si alguien me lo dice. Estoy esperando la respuesta de ustedes. Muy bien, Cristian. ¿Ya? ¿Cuál sería el efecto entonces sobre la curva LM en este caso? Se traslada la LM, ¿cierto? Hacia la
derecha, como lo hicimos en Antito en un gráfico. Entonces nos quedaría el primer movimiento sobre la LM, más o menos así. ¿Ya? Aumenta la LM, y al aumentar la LM, lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, acá, es que disminuye la tasa de interés y aumenta la renta. ¿Ya? Si aumenta la renta, aumenta la demanda de dinero para transacción. ¿Se fijan? Por lo tanto, desde ahí genera un segundo movimiento. Lo tenemos resumido acá. No sé, está súper lento en traspasar las diapos. Ahí. ¿Ya? Aumenta la oferta de dinero en el mercado del dinero, disminuye la tasa de interés, aumenta la demanda de dinero para transacción. Y en el mercado de bienes, cuando disminuyó la tasa de interés, acuérdense que eso es efecto de la inversión. ¿Ya? Entonces, aumenta la demanda de inversión. Aumenta la demanda agregada autónoma y, por lo tanto, aumenta la renta de equilibrio como efecto multiplicador en el mercado de bienes. Así es que lo que ocurre en el mercado de activos también afecta el mercado de bienes. Vamos a tener otro caso aquí que también me gustaría que lo respondieran. Por ejemplo, ¿qué ocurriría en el modelo ISLM si hay una combinación de política fiscal y monetaria para aumentar la producción y el empleo? ¿Cómo resolverían eso? Bueno, vamos a ir como checando algunas pistas, ¿no? Si es política fiscal para aumentar la producción y el empleo, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando inmediatamente de una política fiscal expansiva. ¿Cuáles son las políticas fiscales expansivas? Aumento del gasto o disminución de las tasas de interés. ¿Ya? Entonces, ahí ya tú tienes un elemento. Ahora, la política monetaria, ¿no es cierto?, no actúa directamente sobre la producción, pero sí podría motivar a partir de una variación en la tasa de interés. Pero como en este modelo no actúa sobre la tasa de interés, porque la tasa de interés queda como una variable dependiente, lo que puede hacer es hacer una operación de ventanilla. Entonces lo que podría hacer, ¿no es cierto?, es comprar bonos en el mercado, operación abierta, comprar bonos en el mercado y por lo tanto colocar dinero en el mercado. Eso sería lo mismo que aumentar la oferta monetaria. Y eso va a llevar a una disminución de la tasa de interés. Y si disminuye la tasa de interés, va a aumentar la inversión y por lo tanto nuevamente podría moverse la IS producto del aumento de la inversión. Entonces, más o menos sería un análisis. Es un poco lo que está escrito ahí. ¿Ya? Después lo revisan bien. Entonces, fíjense que gráficamente podríamos tener una situación como esta. Aumenta el gasto como política fiscal expansiva y, ¿no es cierto?, ya expliqué, ¿no es cierto?, lo que podría hacer el Banco Central, colocando dinero a través de la compra de bonos que hay en manos del público, y por lo tanto a partir de ahí la LM podría desplazarse a la derecha o aumentar. De tal manera que estaríamos primero en situación inicial en este punto. Con aumento del gasto se va a trasladar la IS, por lo tanto estaríamos en este punto, pero luego con el traslado de la LM podríamos quedar acá a una tasa de interés similar, o un poco más alta, un poco más baja, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que sí o sí
en este tipo de situaciones va a aumentar la renta. ¿Ya? ¿Cómo queda la tasa de interés? No lo sabemos porque eso va a depender de mercado. Pero sí va a aumentar la renta y eso sí, sí, sí o sí. ¿Ya? Bien. O sea, mejora la opción y por lo tanto también el empleo. Preguntas. ¿Hay preguntas? Ya. Entonces vamos a quedar hasta acá. Yo le voy a subir este PPT y luego tienen otras situaciones que la idea es que las puedan ustedes realizar. Ya las puedan trabajar porque esto ya podemos aplicar infinitas situaciones. Tal vez dejarles como tarea que respondan esta pregunta también. A ver, ahí. En el contexto actual de Chile, ¿ya? Y vamos a eliminar ese 1 de junio, sino que lo vamos a dejar ahora, ¿no? A 10 de noviembre. ¿Ya? ¿Cuáles serían las medidas adecuadas para alcanzar un PIB equivalente al del 2019? ¿Existe alguna posibilidad? Esa es una pregunta que se las dejo ahí a ustedes para que puedan, digamos, trabajarlo, meditarlo, analizarlo. ¿Ya? Alguien me preguntó algo que no alcancé a leer. Ah, dice profe. Ya, ¿qué pasa, Matías? Matías, ¿me ibas a preguntar? ¿Profe, escucha? ¿No? ¿Nada? Bueno, entonces, llegamos hasta aquí. Subo este PPT y nos vemos. Estén bien.